Muy buenas noches, Dios les bendiga, familia en Cristo. ¿Cómo están? ¿Qué tal está la familia por allí? ¿Cómo han estado recibiendo las bendiciones de parte del Señor? Un saludo para cada uno de los hermanos que se van a añadir en este en vivo. Y los demás que lo van a hacer lo que es en repetición, esperando y deseando que sea el Señor que bendiga cada una de sus vidas. Ya vamos a saludar basado a los hermanos que se van a ir añadiendo, algunos, ¿verdad? Dios les bendiga las amistades que están integradas y están ahí, lo que es en el perfil como amigos, en el perfil de Noé Ovidio. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor una vez más por su misericordia, porque grande, dice su palabra, son sus misericordias cada día. Qué bueno que el Señor nos permite estar de nuevo frente a ustedes, nos permite darle la gloria, la honra y la alabanza que solo Él es digno de poderla recibir. En esta noche quiero compartir con ustedes unos versículos de la palabra del Señor. Gloria al Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso que vamos a leer es del 12 hasta el 14. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, dice, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Gloria al Señor. Vamos a venir en palabras de oración en esta oportunidad. Le vamos a pedir al Señor que sea Él el que esté hablando a nuestras vidas. Oramos. Padre que estás en el cielo, vengo delante de ti, Señor, para pedirte que seas tú, Señor, el que tengas misericordia en esta noche, Padre, que tomes tú la dirección de este estudio de tu palabra. Señor, inspírame la palabra que tú quieres que hable, Señor. La palabra que quiero compartir sea de acuerdo a tu voluntad, Señor amado, y no la mía. Úsame, Señor, usa mis pensamientos, usa mis intenciones, Señor, usa todo mi ser, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quédate conmigo, Señor, quédate con aquellos hermanos que
se van a añadir en esta noche al en vivo, los que van a ver posteriormente. Señor, bendice cada una de las vidas. Esta disertación de tu palabra sea, Señor, inspirada, sea de parte tuya, Señor. Gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Permítanme un momento, por favor. Gloria a Dios. Bien, aquí estamos de nuevo. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a pensar en esta noche, a meditar el pensamiento. Creo que hoy, según veo el estudio, va a ser bastante breve, pero vamos a hacerlo hasta donde el Señor nos permita, la palabra que el Señor nos dé. Si es breve, pues qué bueno también, y si es extensa, tratar de sacar el extracto, que no se vaya a extender mucho, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. El objetivo es agarrar la idea, agarrar, digamos, la enseñanza que nos dejan estos versículos. Y vamos a hablar ahora sobre el tema, el pecado heredado. Ese es el tema. El pecado heredado. Dios le bendiga a nuestro hermano y familiar allí, Gabriel Alas, que ya se conectó, ya nos está viendo. Saludo allí a mi tío de parte de mi madre. Dios le bendiga en lo personal, que Dios bendiga a su familia, a cada uno hasta allá donde se encuentran. Gloria al Señor. Vamos a, como le digo, a hablar un poco sobre el pecado heredado. Cuando hablamos de heredado, rápidamente nosotros nos hacemos de una idea, y es la idea que se habla sobre heredad, sobre herencia, algo así, ¿verdad? Sobre una herencia. Entonces nos hacemos la idea inmediatamente de cuando los padres de familia, ya sea más que todo el papá, pero en muchas ocasiones también las mamás se esfuerzan con mucho esfuerzo y sacrificio para poder heredar a sus hijos, ¿verdad? Ya sea a lo mejor algún terreno, algún solar, para que los hijos no vayan a andar, digamos, vagando, no vayan a estar a la intemperie, digamos, y vulnerables. Dice amén, amén, gracias, dice hermano, bendiciones, amén, gracias. Entonces nos hacemos la idea sobre alguien que ha sido heredado, alguien que le han dado, digamos, una herencia, ¿verdad? Algunos, pues, la herencia no es algún solar, algún terreno, sino que es algún carro, ¿verdad? Algunos, la herencia es algún carro, el carro del año. Otros, la herencia, pues, a lo mejor es alguna cuenta del banco. Casi que no se da eso, pero también así se dan ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos hacemos rápido de la idea de que se va a hablar sobre de herencia. Entonces, aquí nosotros, basado a los estudios que venimos viendo, a los estudios que venimos estudiando por causa de la desobediencia de Adán y Eva, nosotros vemos de que a la luz de la desobediencia se está dando el cumplimiento en estos versículos que hemos leído. Es prácticamente como una similitud, como una comprobación de la sentencia que Dios había determinado sobre Adán y Eva, cuando les dijo que cuando coman, el día que coman
del fruto, porque de eso es lo que hemos venido hablando. El día que coman del fruto, del conocimiento, del bien y el mal, ciertamente morirán. Entonces, ahí de esa manera podrá decirse, alguien podrá discutir a lo mejor, sí, no se vio inmediatamente que fue comiendo el fruto, murieron, ¿verdad? No solamente es comiendo el fruto y ya como que hayan comido veneno, ¿verdad? Que inmediatamente llegó al estómago, a los órganos internos el fruto que habían comido, que ya explicamos que no dice la palabra que fue una manzana, pero que sí fue un fruto que el Señor les había restringido comer de eso. Pero no es que instantáneamente murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Sí, murieron instantáneamente. La muerte espiritual, cayó sobre los dos, sobre ambos, sobre Eva y Adán, el cual ellos los ojos de ellos fueron abiertos y pudieron ver que estaban desnudos, dice claramente la palabra allá en el Génesis, ¿verdad? Entonces, ahí se fue dando lo que es la sentencia a la serpiente, quien con su astucia engañó a Eva para que comiera del fruto, y también Eva comió del fruto y le compartió a su amado esposo, ¿verdad? A Adán. Entonces así, de esa manera, entró lo que es el pecado a todos los hombres, como dice el versículo que hemos leído. La muerte, el pecado entró a todos los hombres y por ende también la muerte. Entonces conocemos nosotros a la luz de la palabra de que debido a eso, pues después de la caída en pecado de Adán y Eva, ellos tuvieron hijos. El primero de ellos fue Caín. Ese fue el primogénito de este matrimonio, de esta primer familia, ¿verdad? Sobre la tierra, en el jardín, en el huerto del Edén, bueno, ya fuera. Porque Dios los sacó del huerto del Edén, puso a un ángel con una espada, dice que se revolvía, los sacó inmediatamente con el propósito, digo, que no vaya a ser que el hombre alargue su mano y así como comió del fruto del conocimiento del bien y el mal, también vaya a querer comer del fruto del árbol de la vida y así viva para siempre, así como es atrevido, vaya a comer de ese fruto, porque comiendo de ese fruto no iba a morir, aunque hubiese recibido ya la sentencia de parte del Señor. Pero si como allí estaba el fruto, también el otro fruto que era para vivir eternamente, entonces era necesario, dijo el Señor, sacarlo de allí, sacar a esta pareja del huerto y que no entraran más, ¿verdad? Entonces, como desobedecieron, ellos son los que se buscaron eso, ser echados de ese lugar donde Dios los había puesto para administrar, digamos, ese jardín, ese huerto, ese bosque, esa hermosura que Dios había creado para ellos. Entonces, ellos saliendo de allí, tuvieron ya, conoció Adán a Eva, tuvieron el primer hijo, Caín, luego tienen al segundo hijo, Abel. Entonces conocemos nosotros de que, según la palabra, dice que en determinado momento, dice claramente que Caín fue labrador de la tierra. Abel fue como que pastor de ovejas, cuidaba corderos. Entonces, en determinado momento, vienen ellos y traen una ofrenda al Señor. Traen una ofrenda al Señor. Caín trae su ofrenda, el fruto, el trabajo de la tierra, de lo que había cultivado, y Abel trae lo que es de lo que él cuidaba, de lo que él pastoreaba. Trae de lo más gordo, lo más especial, lo mejor de lo que él cuidaba, eso trajo al Señor. Entonces dice claramente en la Escritura de que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la ofrenda de Caín.
Entonces Caín se ensañó, se enojó, se molestó, y el cual dice que le dijo a Abel: Abel, vamos al campo, salgamos al campo, vamos. Entonces allá dice que en el campo, allá Caín mata a Abel y se convierte en ese momento en el primer homicidio de la raza humana. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba ya trasladándose el pecado de Eva, el pecado de Adán, estaba trasladándose ya también hacia Caín. Estaba trasladándose a Caín, ya ese era un pecado, el quitarle la vida a su hermano, era un homicidio, era algo, digamos, ¿cómo le dijera la palabra? Abominable es la palabra que quiero darle, una cosa abominable delante del Señor, porque Él no había hecho a los seres humanos con ese propósito, ni había dado autorización de que un ser humano le quite la vida a otro ser humano. Entonces ahí ya va trasladándose la maldad de Eva y Adán, y ya la está recibiendo Caín. El Señor le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? De una manera atrevida, de una manera abusiva, diríamos también, Caín le dice y le responde al Señor: yo no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿acaso yo soy el guardaespaldas? ¿Acaso yo soy el que lo va a cuidar? Cada quien tenemos que cuidarlo. En otras palabras, cada quien tenemos que cuidarlo. Yo no soy el que lo anda cuidando a él. Pero como el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve, el Señor ya lo sabía, pero lo estaba interrogando. Ya el Señor ya sabía cómo fue la forma de asesinar de Caín a Abel, cómo lo había hecho, si a él no se le escapa nada. Igual como cuando le pregunta, ¿dónde estás tú? Que le dice a Adán, y él dice, escuché tu voz en el jardín, en el huerto, y me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo, tuve vergüenza porque estoy desnudo. Pero Dios ya los había visto, ya había visto a Adán, ya había visto a Eva, y aunque se pusieran en el árbol más grueso que había, detrás de ese árbol más grueso, Dios los estaba viendo. Como le decía en determinado momento, que no hay árbol, no hay lugar en donde Dios no pueda verlo. Si te fueres al cielo, allá más cerca de la presencia del Señor se va la gente. Si se va al otro lado del mar, allá lo logra ver el Señor. Si se esconde debajo de la tierra, también ahí lo logra ver el Señor. No hay nada que se le esconda. Ya lo había visto. Ya sabía el Señor que Caín había matado a Abel, pero le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Entonces, y por esa causa, el Señor le dice que serás maldito y forastero serás, andarás errante sobre toda la tierra, ¿verdad? Y también por tu causa maldita será la tierra, también le dice. Y o sea, doble maldición viene porque la tierra recibió la primera maldición por causa de Adán, su padre, y ahora estaba recibiendo nuevamente la tierra otra maldición por la culpa de Caín. O sea, la tierra que no tenía parte ni culpa, pero como dice, maldita sea la tierra porque abrió su boca para tragar la sangre de Abel, tu hermano. Entonces es allí cuando la tierra muchas veces, sin culpa alguna, la maldad de los seres humanos es la que va pagando las consecuencias. Aún la tierra, nosotros recibimos nuestras propias sentencias, nuestras propias responsabilidades, pero aún trasladamos también la maldición nuestra hacia la tierra, ¿verdad? Entonces vemos claramente que después de eso, pues, vuelve Adán a conocer a Eva y tienen otro hijo, el cual le pone por nombre Set. Le pone por nombre Set. Y ese fue otro también, otro joven, otro
hijo igual que Abel, que era grato, era agradable a la presencia del Señor, porque era su esfuerzo, era su empeño hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios. Este hombre, este joven llamado Set. Posteriormente ellos continúan teniendo más hijos e hijas, el cual ya no se da mayores detalles, es decir, los nombres de las otras hijas de Adán y Eva, los hermanos de Caín, los hermanos de Set, y las hermanas tampoco, pero sí dice la Biblia que volvieron a tener más hijos, y así pues la raza humana fue expandiéndose. En esos tiempos, como la raza empezaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces era común y corriente de que pudieran unirse parejas que fuesen familias, es decir, de primos, de primer grado, de segundo, tercer grado. No había prohibiciones en esos tiempos, porque la raza humana comenzaba a expandirse. Era permitido ya también por la voluntad del Señor, pero iban siempre siendo trasladados. Iban siendo trasladados el pecado de Adán, el pecado de Eva, iba siendo trasladado, iba siendo compartido para todos esos que venían naciendo, esa generación que venían naciendo y venían multiplicándose. Aunque después ya se pusieron las restricciones de que no debería de unirse en matrimonio, de unirse en pareja, personas que con lazos de consanguinidad, es decir, ya la familia, porque ya se había expandido, la humanidad se había multiplicado ya en multitudes, entonces ya vinieron las restricciones, pero sin embargo ya había siempre contaminado toda la humanidad del pecado. ¿Por causa de quién? Por causa de Eva y Adán. Fíjese de que estaba viendo yo, hay un dato importante, el cual dice de que cuando un hombre y una mujer se unen en el momento de la concepción, es decir, cuando concibe en el vientre de la madre un feto, un embrión, por decirlo así, la mujer aporta, digamos, un cromosoma X, y también el hombre también puede aportar un cromosoma X o Y. Esa es una digamos, una parte, un lenguaje, digamos, médicamente hablando. Estaba viendo yo en el internet esa información, y es que dice allí de que el hombre es el que determina con el tipo del cromosoma que va a aportar qué es lo que va a engendrar, si va a ser un bebé varón o una bebé hembra, una niña o un niño. El hombre es el que decide. El hombre con su cromosoma es el que determina el bebé a nacer, sea varoncito o sea una hembrita, ¿verdad? Entonces, y ahí van ya van conjugado lo que es las cuestiones del ADN, pero eso es lo que le transmite el ser humano de parte de su cuerpo a ese futuro ser humano, a ese futuro ser viviente que viene en camino, médicamente hablando y con, digamos, expresiones científicas, ¿verdad? Pero eso es en lo secular de la vida, pero no se da a conocer sino bajo esta inspiración de las Escrituras, bajo esta palabra que es la Sagradas Escrituras, sobre lo que el hombre, lo que la mujer transmite y aporta
al nuevo ser, a la nueva vida, y es el pecado. Eso es conocido como el pecado adámico, ¿verdad? El pecado heredado de Adán. Entonces, eso no lo habla la ciencia, eso no lo habla lo científico, eso no lo habla la medicina, cualquier institución que se dan a los estudios de la anatomía y fisiología del cuerpo humano, eso no lo dan, porque eso ya prácticamente ya es bajo las escrituras. Y en esta oportunidad, pues qué bueno que usted está aquí para poder aprender y poder asimilar parte de eso. Entonces, vamos a ver los versículos que leímos y dice de la siguiente manera. Versículo 12. Basado a que el pecado pasó a todos los humanos. Veamos qué nos dice el versículo 12. Dice de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. He allí sobre lo que le estoy mencionando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre se llama Adán, por él entró el pecado a todos los hombres que habríamos de nacer, habríamos de venir a este mundo. Por causa de Adán entró el pecado a todos los hombres, y por lo tanto también, y por el pecado, por ese mismo pecado que entró al hombre, por el pecado allí mismo se coló, allí se escabulló entre medio del pecado la muerte. Porque claramente dice la Escritura que porque la paga del pecado es muerte. Así dice la Escritura. Entonces, lógico, el pecado entró por Adán, entonces por el pecado entró la muerte, entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, aquí ya estamos hablando también ya de no nos vayamos a quedar tan limitados, tan reducidos a decir, entonces quiere decir de que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces se refiere solamente a los hombres y nosotras ¿qué? Las mujeres ¿qué? Nosotros no tenemos pecado. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mi amiga? ¿Cómo no, mi hermana? También cuando la Biblia habla a todos los hombres, ya está refiriéndose a toda la humanidad entera, sin excepción alguna. Todo ser humano, todo ser viviente, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Ahora bien, podrá decir alguien por ahí, podrá haber alguna pregunta y decir alguien, pero dice ahí por cuanto todos pecaron, si yo no pequé, yo no tengo parte ni cuenta de esto. Dice alguien por ahí, dice alguien en un comentario, yo no tengo vela en este entierro, ¿verdad? O sea, yo no tuve culpa, fue Adán el culpable. Lo siento mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Adán era el primero, el que Dios creó, la criatura que Dios hizo y le dio hálito de vida, aliento de vida, un soplo de vida, y ese es el que iba a ser el primero de toda la humanidad, y ese es el que nos dejó a nosotros esa herencia. Por eso recuerde el tema que es el pecado heredado. Esa es la bonita herencia que nos dejó Adán, nuestro padre, en referencia en creación, ¿verdad? En creación, nuestro padre en creación, Adán. Esa es la herencia que le dejó a usted, esa es la herencia que me dejó a mí, el pecado, la muerte, porque desobedeció, porque el Señor le dijo que el día que comas de ese fruto ciertamente morirás, pero como comió, entonces la muerte pasó ahí, el pecado entró y por ende también la muerte. Entonces podemos decir de que el pecado y la muerte se heredan de padres a hijos,
Similar, así como le puse el ejemplo, que así como le transmitimos los genes, los cromosomas a nuestros niños que van a nacer, los cromosomas, los ADN, así como también cada uno de nosotros transmitimos ciertas características físicas, ciertos parecidos físicos nuestros a nuestros hijos, a nuestras hijas. Allí también, entre medio de esas digamos características, de esos rasgos que se parecen a nosotros, también ahí va el pecado, también ahí va la muerte que estamos transmitiendo a nuestros hijos, y así vamos expandiendo el pecado, así vamos expandiendo la muerte a la humanidad. Así lo dice la Escritura claramente. Entonces, dice el versículo 13, refiriéndose a la muerte como evidencia del pecado universal. Vamos a ver, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Ok, vamos a irnos más despacio sobre este versículo. Y dice que, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Vemos de que cuando Moisés nace en Egipto, por ahí cerca de Egipto, que era parte de cuando José se había llevado al pueblo, José de Egipto se había llevado al pueblo, lo que es a su papá Jacob y a todos sus hermanos, con el antiguo faraón, y allí se comenzó a multiplicar. Allí había aquel vigor masculino, y los israelitas iban multiplicando, pero de grandes cantidades. Las mujeres muy fértiles concebían en su vientre, los hombres con todo vigor engendraban buenos hijos, fuertes hijos, el cual fueron utilizados como esclavos en determinado momento, pero continúa todo el proceso, el cual también allí nace en cierto momento Moisés, pero continúa toda la niñez, el desarrollo de Moisés, toda la juventud, pero en determinado momento, cuando es joven, ya estudiamos que se aleja de Egipto, huye de Egipto a Madián, el cual después regresa por orden del Señor. Pero antes todavía, después de haberlo sacado de Egipto, de haberlo liberado con mano y brazo fuerte de parte del Señor, después en el camino al desierto, en el monte Sinaí, es cuando se le dan las leyes. Pero desde ese momento, cuando se le dan las leyes para atrás, muchos años hacia atrás, no había ley, pero sin embargo ya había pecado. Aquí dice, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, ya había pecado. Vemos a ese faraón que ya estaba, que mató a todos los niños, a los niños de las mujeres israelitas, los lanzaron a las aguas del río Nilo para que se ahogaran. Entonces, para que los varones, a todos los niños, los varones, que los echaran a las aguas, que los ahogaran, porque se estaban multiplicando, porque tenían ese faraón malo y perverso, tenía miedo de que esos hombres vigorosos, esa juventud vigorosa, hombres israelitas, y podían formar un ejército y poder combatir internamente al ejército egipcio. Por eso era que él de una manera astuta dijo, no, hay que matar a todos los varones, que queden las mujeres, pues las mujeres no van a servir mucho para hacer, digamos, un ejército, digamos, militares, ¿verdad? Entonces,
y vemos la perversidad. Ese era pecado, ya había maldad en el mundo, ya era perverso, ya era pecador ese hombre, ya era malo. Pero antes también de él ya había pecado, porque vemos también que ya allá vemos la mujer de Potifar que se le insinuaba en una forma de adulterio a José de Egipto. Vemos a los hermanos de José que lo venden, también lo venden porque lo odiaban, porque él les había dicho que los manojos de ellos se inclinaban ante el manojo de él, y que las estrellas también se inclinaban hacia él. Entonces ya había pecado, también había rencilla, había envidia, todo eso. Lo venden, lo lanzan a un pozo seco sin agua, lo quieren matar, ¿verdad? Ya había pecado. Entonces no lo matan, lo sacan, pero lo venden, y venden a su hermano. Una cosa muy dura, vender por cierta cantidad de dinero a su hermano. Ya había pecado. Vemos más atrás también a hombres, a los hijos de Jacob, que también aprovecharon, donde habían circuncidado a unos hombres por ahí, que uno de ellos había violado a una de sus hermanas, y ellos en una estrategia de que si querían asociarse como pueblos, como familias, debían de circuncidarse igual que ellos, y así habiendo circuncidado, que no se había recuperado de la circuncisión, llegaron a matarlos a todos los que estaban circuncidados. Y los mataron, le prendieron fuego a la ciudad. Ya había maldad. Simeón era ese hombre, ese hijo de Jacob, Simeón, era un hombre de un carácter soberbio, de altivo, de pecado, de orgullo, de prepotencia, de altivez, todo ello. Y así pudiera mencionarle hombres del pasado antes de ellos, que también eran hombres malos, que usted y yo, según la Escritura, ya los conocemos, que eran hombres malos, eran hombres blasfemos, eran hombres que hacían cosas abominables delante del Señor. Ya había pecado. Por eso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero como no estaba la ley que Dios había determinado a Moisés, por eso es que Dios les establece la ley para restringir lo que estos hombres estaban haciendo, para que ya no lo siguieran haciendo, y para donde iban a continuar, iban a llegar a la tierra prometida, donde esos hombres en Canaán estaban practicando abominación al Señor, estaban practicando la idolatría, adorando imágenes, estatuas, figuras que habían hecho, diciendo que adoraban a cada uno de sus dioses con diferentes nombres. Entonces les pone la ley, porque esas cosas que iban en la ley es lo que estaban practicando, pero por eso no lo podía culpar, porque no había algo, un lineamiento, una ley que le restringiera eso. Pero no lo podían sentenciar que iban a violar la ley si no había ley. No había ley. Entonces ahora sí les es impuesta la ley. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo se puede culpar de pecado que está transgrediendo la ley si no hay ley? En ningún momento se puede culpar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos nosotros en esta parte, es la muerte como evidencia del pecado universal. Ahora bien, dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque no haya habido ley desde Adán hasta Moisés, siempre reinó la muerte. ¿Por qué? Fácilmente, porque no estaba vivo Adán cuando Moisés estaba, porque no estaba viva Eva en el tiempo de Moisés, porque no estaba
vivo Abraham en el tiempo de Moisés. No estaba vivo Isaac, Jacob, Esaú, José. Todos ellos ya habían muerto. Amram, que era el padre biológico de Moisés, el cual, según se narra por ahí una historia, digamos, en la televisión, dicen una telenovela cristiana, dicen por ahí, entonces, que le inculcó los valores cristianos, le enseñó la fe, mientras tuvo la oportunidad en ciertos momentos de poder estar con este niño, aunque casi no se crió con él, ni con Jocabed, su madre, porque desde chiquita pues lo fueron a dejar al río, después sirvió como nodriza, y después se lo quitan, y después ya joven, ya él continúa, pero él fue criándose con una digamos, Amram, con una fe puesta en el Señor de un libertador, de ver la opresión que tenía el pueblo de Israel. Pero sin embargo ya habían muerto. Entonces ya habían muerto todos los hombres del pasado, el padre, Jocabed, pues la madre murió en el camino hacia el desierto. En el desierto murió, salió de Egipto, pero murió en el desierto. Pero Amram, su padre, murió antes de salir de Egipto. Fue sepultado antes de salir de Egipto. Entonces, pero ya reinaba la muerte. Ya había muerto Adán, ya había muerto Eva, ya había muerto Caín, ya había muerto Set, las hermanas, los hermanos, ya habían muerto todos los del pasado, Abraham, Isaac y Jacob y todos los que podemos mencionar, ¿verdad? Ya reinaba la muerte. Entonces dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Eso quiere decir de que aunque no hayan desobedecido comiendo otra vez el fruto del conocimiento del bien y del mal, aunque no hayan comido otra vez, una vez más, de ese fruto, porque ya no estaban en el jardín, ya habían multiplicado, habían expandido en toda la tierra, aunque no hayan pecado de esa manera como pecó Adán, entonces siempre había muerte. Ahora hay algo que también quisiera mencionar antes de finalizar sobre esto. Hermanos, en esta vida todos sabemos que nadie casi que acepta de que en él mora un pecado, casi que nadie. Y nadie como que acepta y no gusta mucho, no agrada, no simpatiza mucho el decir de que él es un transmisor del pecado, un transmisor de la muerte. Así como me llega en estos momentos, me llega a la idea, me retroalimenta el Señor en este momento, así como conocemos usted y yo aquel virus como dicen, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH-Sida, esa enfermedad mortal que adquieren los hombres y las mujeres por andar en adulterio, por andar en fornicación, esa enfermedad mortal que alguien puede estar saludablemente bien, o sea, no muestra ninguna enfermedad, pero sin embargo es un transmisor activo del VIH-Sida hacia otra persona que no lo tiene, y la persona luce sano, pero nadie lo nota físicamente, pero puede ser un transmisor de esa enfermedad. Entonces, y cualquier mujer tiene miedo, y el hombre también puede tener miedo en cierto momento, con miedo, pero sin embargo, a pesar de que hay miedo, siempre pecan. Vamos a usar protección, dicen, a lo mejor vamos a usar protección, los métodos anticonceptivos, pero tienen miedo a adquirir esa enfermedad. Pero nadie dice, tengo miedo que estoy transmitiendo el pecado.
que estoy transmitiendo la muerte. Ese el pecado adámico, el pecado heredado de Adán, la muerte por Adán. Entonces nadie piensa en eso, solo dice, sí, yo al contraer el SIDA me voy a enfermar yo, voy a morirme yo, pero no dice, yo tengo la enfermedad y me voy a morir yo y voy a matar a otro, aunque ciertas personas malas y perversas también dicen de que lo hacen también con ese objetivo de venganza, de decir, como a mí me contaminaron, como a mí me contagiaron, yo también voy a contagiar de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, qué tremendo esa circunstancia. Sin embargo, lo hay en la vida. Ahora bien, hermanos, así el detalle de que esa es la herencia que nuestro Padre por creación, Adán, nos dejó a cada uno de nosotros, a todos los hombres, y así la muerte pasó a todos los hombres por causa de Adán. Sin embargo, aunque a lo mejor más adelante va a haber otro estudio que va a hablar sobre esto, yo quiero leerle una cita bíblica más, y eso está en Corintios. Vaya conmigo a Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, ya para estar finalizando prácticamente. Gloria al Señor. Vamos al versículo capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, y dice de la siguiente manera: así también está escrito, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, dice, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces aquí lo que estamos viendo, hermanos, es de que se habla de que en la creación, cuando Dios formó del barro, en la tierra, le sopló aliento de vida a Adán. Ese es el primer Adán. Entonces ahí por creación Él es nuestro Padre, por creación digo, y aclaro esa parte. Entonces, pero como desobedeció, así la muerte, el pecado entró por medio de él, sobre el tema que estamos hablando, entró a todos los hombres, y así la muerte también pasó a todos los hombres. Pero déjeme decirle que hay un segundo Adán, y ese segundo Adán es el Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo esta cita bíblica que hemos leído, y se lo voy a repetir nuevamente para que le quede claro. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Eso está allá en Génesis, que leíamos la vez pasada, los estudios anteriores. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Después de que le sopló en su nariz el Señor, fue alma viviente. Y el postrer Adán, está hablando de Jesucristo. Él es espíritu vivificante, espíritu de vida. Ese es Jesucristo. Ahora nos aclara nuevamente y dice, mas lo espiritual no es lo primero, refiriéndose al Señor Jesús. Mas lo espiritual no es lo primero, porque primero fue lo terrenal, porque aclara, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Mire cómo lo compara después de haber pecado. La escritura a Adán lo compara como animal. Un animal lo compara. Dice la escritura, el primer hombre a un animal corruptible, y luego lo espiritual, que es el Señor. El primer hombre es de la tierra, es Adán. El primer Adán es de la tierra, terrenal, dice. Y el segundo, dice, y el segundo hombre, que es el Señor, allí está la parte bien clara. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿De dónde vino Jesucristo? Del Padre, del cielo.
Entonces Él vino otra vez, el segundo Adán vino a eliminar, a cortar el pecado, a cortar la muerte, pero ya no la muerte física que se está hablando, la física, este cuerpo terrenal, este animal que dice la Escritura, ¿verdad? Esto que dice la Escritura, animal, porque este cuerpo animal, este cuerpo corruptible, este cuerpo inmundo, este ha de volver a la tierra, como le dijo el Señor a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día, y comerás hierbas silvestres, pues hasta que seas tomado de la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. Entonces este cuerpo animal, vuelvo a decirlo, este cuerpo terrenal, hecho de tierra, este volverá a la tierra nuevamente. Entonces, y ahora ya el Señor Jesús viene para darnos vida, pero refiriéndose a la eternidad, para darnos vida y vida eterna. A eso vino el segundo Adán, Jesucristo, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de la muerte. Mire qué hermoso, qué precioso esta palabra. Entonces, bendición del Señor, bendición de parte del Señor, de parte del Padre, que haya venido a rescatarnos el segundo Adán. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Me faltan 8 minutos, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted quiere continuar con la herencia que el primer Adán le dejó? ¿O quiere romper con la ayuda de Dios esa herencia, cancelar, negarse a recibir esa herencia, recibiendo al segundo Adán? Porque si no solamente se trata de palabra, de decir, no, yo no acepto esa herencia, no la quiero, así como cualquiera puede decir, no, pues me dejaron esa parte, ese poquito de tierra, esa herencia muy pequeñita, y a los demás le dieron una herencia más grande y a mí me dieron más pequeñito, así que no quiero nada de eso. Yo voy a esforzarme, voy a comprar mi solar, mi terreno para hacer mi casa, y que me cueste a mí, que sin que no acepto que me estén dando regalías mis padres. No, muy poquito me dieron, no acepto ninguna herencia, no la acepto. No se trata solamente de ser así. En esto espiritualmente se trata de que al aceptar, al rechazar primeramente, no recibir esa herencia heredada de Adán, significa que automáticamente nosotros estamos aceptando al segundo Adán, que lo estamos recibiendo al segundo Adán en nuestras vidas, para que sea Él que rompa todo yugo de pecado, que rompa todo yugo de muerte, y siendo así, Él nos lleve a la vida eterna. Entonces, lo que yo le aconsejo es: reciba a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de su vida. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Algunas personas dicen por allí, esos evangélicos protestantes están locos, que dicen, solo con decir yo levanto mi mano, y solo con eso lo reciben, dicen ellos. Se trata de reconocer que no podemos liberarnos de ese yugo de pecado, de ese pecado, de esa muerte, no podemos liberarnos. Y rendimos nuestra vida delante de Dios y le pedimos que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que tenga misericordia, que nos perdone de todo pecado, que nos guarde, nos libre de toda la muerte espiritual, y que nos selle con su Espíritu Santo como una propiedad pertenecientes a Él. Y ahí el detalle por el cual a eso es lo que el Señor vino. Simplemente, así lo dice la Escritura, no lo digo yo simplemente, sino que lo digo porque la Escritura así lo dice. ¿Quiere hacerlo? Esta noche es un buen momento para que lo haga. Si usted quiere, después de la oración que voy a darle gracias al Señor, ora conmigo. Me faltan 5 minutos. Voy a orar ya para estar finalizando en esta noche. Señor y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por esta palabra.
esta palabra que he compartido con tu ayuda, Señor. Gracias por este bonito tema, Señor, que el pecado heredado. Esa herencia, Señor, de pecado solo se puede romper recibiéndote a ti como el único y suficiente Salvador. Yo te he recibido, Señor, y te doy gracias. Pero te pido, Señor, que por aquellos que no te han recibido, oh segundo Adán, como el segundo Adán, para darnos vida y vida eterna, yo te pido que tengas misericordia de ellos y les perdones, Señor, que les quites ese yugo de pecado, ese yugo de muerte que llevan cargando, Señor. Ten misericordia de ellos. Si lo reconocen, si lo confiesan, Padre, perdónalos. Lávales con tu sangre, séllales con tu Espíritu Santo, ayúdales a que no se aparten, Señor, de tu camino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted quiere hacer esta oración, hágalo en esta oportunidad y luego usted, si gusta, comenta que lo hizo y para seguir orando por usted. Diga de esta manera: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Reconozco que pequé contra ti. Reconozco que te he fallado. El pecado, la herencia, la muerte está sobre mí. No me puedo liberar yo solo. Solo tú me puedes ayudar. Perdóname, Señor. Perdona todo mi pecado. Lávame con tu sangre, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a seguir en tu camino hasta que tú vengas, hasta que tú me des la vida en esta tierra. Ten misericordia de mí. Te doy gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme salvado. En el nombre de Jesús, siento la paz, siento el descanso de ese yugo de pecado que traía, de esa muerte que traía. Como dice tu palabra, echad toda vuestra ansiedad, traed todas las cargas ante mí. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Así dice el Señor. Así que perdóname, Señor, y te doy gracias. Amén. Gloria al Señor. Si usted ha hecho esta oración, coméntelo. Y si se siente libre, es el Señor el que le ha dado esa libertad. Ese yugo de pecado, ese yugo de muerte que usted ha andado cargando, el Señor es el único que lo puede quitar. De ahí yo no puedo. Imposible. Otro hombre terrenal, con cuerpo animal, con cuerpo corruptible, no puede. Solo el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Quedamos hasta aquí ya con este tema. Estamos terminando antes de las 9 de la noche. Hora aquí en Atlanta, Georgia. Estamos terminando unos minutillos antes. Le damos gracias al Señor por ello. Si usted quiere, ahí puede ir a lo que es el link que está en el perfil de Noé Ovidio. Allí, si tiene la facilidad de poder acceder a YouTube, ahí puede escuchar los temas que hemos venido compartiendo también anteriormente, y ya editados, también con una alabanza de fondo. Y puede dejar su comentario, puede dejar su like, puede compartir también, y puede suscribirse también. Gloria al Señor. Quedamos así entonces, y nos vemos primeramente el Señor, si el Señor así nos permite, el próximo martes a esta misma hora. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. El Señor bendiga a su familia, hermano y familia Gabriel Alas. Dios le bendiga. Todos los que han de ver este video, esta enseñanza, el Señor le bendiga. Hermana Nelly Zúñiga, que también posteriormente ella se conecta y lo vean, que se haya repetido, pero lo observa, lo escucha, deja su reacción, deja sus comentarios la hermana. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, a José Mena, también a todos, a Carolina Jaco, por mencionar algunos nombres, todos los que observan estos videos. El Señor les bendiga. Un abrazo desde la distancia. Les amo en el Señor. Familia en Cristo,
familia, como se dice, con lazos de consanguinidad por parte de mis padres, por parte de papá y mamá, que son familias. Dios les bendiga. Amistades, el Señor les bendiga. Hasta la próxima, si el Señor así nos permite. Amén.